En este capítulo vamos a conocer a los peces, sus datos genéricos, su evolución, sus características comunes y su clasificación. En la primera parte vamos a hablar de sus características, los datos genéricos, su evolución y sus características comunes. Todos los peces tienen un esqueleto interno, esto significa que pertenecen al filo de cordados y al subfilo de vertebrados. Además son ectotérmicos. ¿Qué significa eso? Que regulan su temperatura corporal a partir de la temperatura ambiental, a diferencia de los endotérmicos. El hábitat donde viven es acuático, tanto en agua dulce como en agua salada. Su respiración es por medio de las branquias. Su estructura corporal consta de cabeza, tronco y cola. Y otros datos importantes es que tienen el cuerpo, excepto la cabeza, casi siempre cubierto de escamas y unas aletas para poder nadar. Los primeros peces de los que se tiene constancia son los peces agnatos, que nacieron hace unos 500 millones de años. Agnatos significa sin mandíbula y un fósil vivo actual es la lamprea. A continuación vinieron los peces ostracodermos, que es una clase distinta de peces agnatos que tenían capas óseas en la cabeza y carecían de mandíbulas. Se movían por los fondos marinos alimentándose de los detritus que allí se iban depositando, pero actualmente están extinguidos. A continuación vinieron los peces con mandíbulas hace 416 millones de años. Esta evolución, las mandíbulas, les permitieron a los peces primitivos alimentarse de trozos mayores, capturar presas, triturar, etc. Y desarrollaron aletas pareadas para mejorar su locomoción. Los peces placodermos es un grupo de peces acorazados con mandíbulas que se extinguió. Y actualmente tenemos tres grandes clases de peces: los agnatos o peces sin mandíbulas, que son muy pocas especies, la lamprea y poco más; los condictios o peces cartilaginosos, que incluyen a tiburones, rayas y quimeras y se caracterizan por poseer hendiduras braquiales externamente visibles y un esqueleto compuesto solo de cartílago; y los osteísticos o peces óseos, que tienen el esqueleto óseo y branquias y están protegidos en las branquias por un opérculo, que es el número más abundante de peces que hay, los osteictios. Vamos a hablar ahora de las características comunes de los peces, tanto internas como externas. Todos tienen un cuerpo alargado y fusiforme que les facilita el desplazamiento en el agua. Sus extremidades son aletas que les permiten el movimiento y les facilitan el equilibrio y la estabilidad. Respiran por branquias que están en el interior de la apertura branquial y allí se permite el intercambio de oxígeno y CO2. Casi todos tienen vejiga natatoria, que es un órgano interno en forma de bolsa que llenan o vacían de gas y sirve para controlar la flotabilidad y la profundidad del animal. Poseen en la parte lateral una línea que se llama línea lateral, que es un órgano sensorial a lo largo del cuerpo que sirve para percibir el movimiento del agua y así detectar presas, depredadores, obstáculos o cualquier cosa. En los ojos no tienen párpados y el cristalino es esférico, así pueden ver mejor dentro del agua. Por lo que respecta a su sistema digestivo, todos tienen boca, pero no todos tienen mandíbula, y la comida es desgajada en el estómago. Su sistema locomotor son unas aletas, que las hay de diversos tipos: las dorsales, que dan estabilidad y maniobrabilidad; la caudal, que impulsa el nado; las anales, las pectorales y las pélvicas o ventrales, que su misión es estabilizar al animal. Su sistema nervioso está compuesto por un cerebro pequeño en comparación a aves y mamíferos de igual tamaño, y su sistema excretor, hay que decir que la mayor parte de los peces excretan residuos nitrogenados en forma de amoníaco. En segundo lugar, hablaremos de la clasificación, los tipos de peces, sus diferencias y dos ejemplos gráficos.
Según su esqueleto pueden ser de dos tipos, los condrictios o cartilaginosos, claro ejemplo son los tiburones, las quimeras y las rayas, y la mayoría de peces que son osteíctios u óseos, que son los más comunes y numerosos en el océano. Vamos a ver ahora las diferencias entre unos y otros, entre concretamente los cartilaginosos y los osteíctios. El esqueleto de los cartilaginosos es, como su misma palabra dice, cartilaginoso, mientras que de los octeíctios u óseos, como su misma palabra dice también, es óseo. La piel de los cartilaginosos está cubierta por dentículos térmicos, que son unas escamas cónicas semejantes a pequeños dientes, mientras que la de los óseos está cubierta de escamas cicloides y tenoides. La boca de los cartilaginosos está en posición ventral, es decir, a la altura del vientre, mientras que en la de los octeíctios está en el extremo terminal. Los dientes de los cartilaginosos no están fusionados a la mandíbula, con lo cual pueden ser reemplazados cuando se pierden, mientras que la de los óseos sí que están fusionados a la mandíbula, y esto significa que no pueden ser reemplazados cuando se pierden. Los cartilaginosos tienen de 5 a 6 pares de branquias y éstas se comunican con el exterior a través de hendiduras branquiales, mientras que los óseos tienen 4 pares de branquias protegidas por una estructura llamada opérculo. Los primeros carecen de vejiga natatoria y han de nadar constantemente para poder mantenerse a flote, mientras que los óseos tienen vejiga natatoria y con ella se estabilizan y nadan. La aleta caudal de los cartilaginosos es heterocerca, es decir, que los lóbulos son desiguales, mientras que la de los óseos son iguales los lóbulos, es decir, es homocerca. Y por último, la fecundación de los cartilaginosos es interna y puede ser ovípara, ovovivípara o vivípara, mientras que la de los óseos es externa y todos son ovíparos. Aquí podemos ver la comparación de un pez cartilaginoso a un pez óseo, podemos ver las diferencias que hay entre uno y otro, y peces óseos serían por ejemplo el atún, el bacalao, el mero, el salmón, la trucha, el barbo, la carpa, la merluza, el pez espada, el pez globo, la anguila o el lucio, mientras que los peces cartilaginosos son minoría y son principalmente los tiburones, las mantas y las quimeras. Vemos como las hendiduras branquiales no están protegidas en los cartilaginosos y en los óseos sí por el opérculo. La boca la tienen en posición ventral, mientras que los óseos la tienen en posición lateral. La aleta caudal es heterocerca en los cartilaginosos, mientras que en los óseos es homocerca, y vemos como también hay la diferencia de escamas entre uno y otro pez. Para finalizar el capítulo de los peces vamos a comentar sus peculiaridades y haremos inciso en los tipos de escamas y los tipos de cola existentes. Aquí podemos apreciar los diversos tipos de escamas. Vemos que a la izquierda tenemos las placoides, que son las típicas de los tiburones, mantas y rayas, es decir, de los peces cartilaginosos, que tienen forma de pequeña sierra o de pequeños dientes, y el resto son de los peces óseos. La primera sería la ganoide, que tiene forma de rombo, la astenoide y la cicloide. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de cola, las heterocercas, que es propia de los peces cartilaginosos, la protocerca, que la tienen algunos tipos de peces, la dificerca y sobre todo la homocerca, que es la propia de los peces óseos. Y vemos que hay diferentes versiones de la homocerca, como la redonda, la convexa, la marginada, la cóncava, la truncada con bordes redondeados, la lunata y la escotada. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.